El cinismo que causa el pecado nos lleva a responsabilizar a Dios de nuestra propia maldad. Pero en Cristo y en este nuevo pacto hemos sido perdonados y limpiados de todo nuestro historial de pecado, porque nos hemos arrepentido. No es un débil remordimiento, sino un cambio de dirección que el Espíritu Santo ha orquestado para la gloria y honra de Dios. Así en Cristo tenemos esperanza de una nueva vida en Él. Amén. Este pasaje de Jeremías representa un punto de quiebre en la vida del profeta. Aquí, Dios no solo le da un mensaje para transmitir con palabras, sino que convierte la vida personal de Jeremías en una señal profética viviente. A continuación, presento un análisis exegético, extracción del significado original en su contexto histórico y lingüístico, y hermenéutico, aplicación y significado teológico, de Jeremías 16 en 1-11. Análisis exegético y hermenéutico. El mandato del celibato, versículos 1-4. Exégesis. Dios prohíbe a Jeremías casarse y tener hijos. En la cultura semítica, la soltería era vista como una anomalía o una maldición, ya que la descendencia era la forma de supervivencia del nombre familiar. La razón se da en el UPC 4. Los niños nacidos en ese tiempo morirán de muertes horribles por la espada y el hambre. V. 1-2. No tomarás para ti mujer. El celibato de Jeremías no es un llamado a la castidad ascética, sino un acto profético de juicio. P. 3-4. La descripción de los cadáveres como estiércol sobre la faz de la tierra subraya la falta de ritos funerarios, lo cual era la máxima deshonra en el antiguo Israel. Hermenéutica. La vida del ministro a veces debe reflejar la urgencia del mensaje. El sacrificio personal de Jeremías ilustra que, ante la inminencia del juicio, las estructuras normales de la vida, familia, futuro, pierden su sentido frente a la magnitud de la tragedia. La prohibición del duelo, versículos 5-7. Exégesis. Se le ordena a Jeremías no entrar en casa de luto. Los rituales de duelo, lamentarse, raparse la cabeza, cortarse la piel, eran fundamentales para la cohesión social. V5. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo. La palabra hebrea para paz es shalom, que implica bienestar integral. Si Dios quita su shalom, su misericordia, chesed, y su piedad, el consuelo humano se vuelve vacío. V6-7. Se mencionan las copas de consolación. Era costumbre que los vecinos trajeran comida y bebida a los que estaban de luto. Dios prohíbe a Jeremías participar porque el juicio será tan masivo que no habrá nadie vivo para consolar, ni razones para hacerlo. Hermenéutica. La ausencia del profeta en los funerales simboliza la ruptura total de la relación de pacto. Dios está advirtiendo que llegará un punto donde el dolor será tan generalizado que la empatía humana se agotará. La prohibición del banquete, versículos 8-9. Exégesis. Jeremías tampoco puede ir a casa de banquete. No solo se prohíbe el dolor, sino también la alegría. V9. Haré cesar toda voz de gozo y toda voz de alegría. Esta es una fórmula que describe la muerte de la vida social y económica, bodas, celebraciones de cosecha. El juicio de Dios silencia tanto el llanto como la risa. Hermenéutica. El juicio divino trae consigo una pausa forzada a la normalidad. La insistencia en celebrar cuando la nación está en pecado moral es una forma de negación que el profeta debe confrontar con su ausencia. La ceguera espiritual y la acusación, versículos 10-11. Exégesis. El pueblo reacciona con una pregunta retórica cínica. ¿Por qué ha decretado Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Fento 10. Esto demuestra una desconexión total entre sus acciones y las consecuencias. 11. La respuesta de Dios es directa. Porque vuestros padres me dejaron, y sirvieron a dioses ajenos. El pecado no es solo la idolatría, sino el abandono de la Torá. No guardaron mi ley. Hermenéutica. El versículo 10 muestra la amnesia del pecador, la capacidad del ser humano de ignorar su propia responsabilidad y culpar a Dios por las crisis. El versículo 11 establece que el juicio no es arbitrario, sino el resultado de generaciones de infidelidad acumulada.
Cuadro resumen de las restricciones de Jeremías. Versículo, restricción, significado profético, 2 a 4. No casarse ni tener hijos. La próxima generación perecerá. No hay futuro inmediato. 5 a 7. No entrar en casa de luto. Dios ha retirado su consolación y su paz del pueblo. 8 a 9. No entrar en casa de banquete. El tiempo de la alegría y las celebraciones ha terminado. Conclusión teológica. Jeremías 16 en 1-11 nos enseña que el pecado persistente conduce a una desintegración total de la vida social. El profeta, al abstenerse de la familia, del consuelo y de la fiesta, se convierte en un espejo del aislamiento que el pueblo experimentará en el exilio. La tragedia no es solo la destrucción física, sino la pérdida de la presencia de Dios, que es la fuente de toda relación humana significativa. Para profundizar en Jeremías 16 en 1-11 bajo una exégesis y hermenéutica reformada, debemos aplicar los principios de la analogía de la fe. La Escritura se interpreta a sí misma, y la teología pactual. En la tradición reformada, Jeremías no es solo un adivino del futuro, sino un abogado del pacto que presenta el pleito de Dios contra su pueblo. Aquí tienes el análisis detallado versículo por versículo. Y la señal de la esterilidad pactual, BV. 1 a 4. 1 a 2. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Exégesis. El imperativo negativo en hebreo es absoluto. El matrimonio era un mandato pactual desde el Edén para llenar la tierra. La prohibición del matrimonio a Jeremías es una suspensión de la bendición de la creación debido al pecado de la criatura. Hermenéutica reformada. Jeremías se convierte en un tipo de la desolación. Mientras que el pacto de gracia promete una simiente numerosa como las estrellas, la desobediencia de Judá ha activado las cláusulas de maldición. Su soltería es un sermón silencioso. No hay futuro para esta generación bajo el juicio. 3 a 4. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos: de muertes horribles morirán, no serán plañidos ni enterrados. Exégesis. La muerte horrible, lit. Muertes por enfermedades y hambre. Y la falta de sepultura representan la máxima deshonra pactual, dt. 28-26. Ser estiércol sobre la faz de la tierra implica que han perdido su estatus como imagen de Dios y pueblo santo. Hermenéutica reformada. Aquí vemos la depravación total manifestada en sus consecuencias físicas. La muerte sin rito es la señal de que han sido entregados a su propia rebelión. Dios no es deudor de la dignidad de quienes pisotean su santidad. 2. La retirada del chesed, BV. 5 a 7. 5. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi caridad y mis misericordias. Exégesis. Los términos claves son Shalom, paz, bienestar; Chesed, amor fiel al pacto; y Rakamim, compasiones. Dios declara la rescisión de los beneficios del pacto. Hermenéutica reformada. Este es un punto crucial de la soberanía de Dios. Dios tiene el derecho soberano de retirar su gracia común y su gracia especial de una nación apóstata. Jeremías no debe consolar porque Dios mismo ha decidido no consolar. El profeta debe reflejar la cara oculta de Dios, su ira justa. 6 a 7. Morirán en esta tierra grandes y chicos. Ni por ello se partirá pan por el luto. Exégesis. ¿Se mencionan prácticas prohibidas en la ley? Sajarse, raparse, que el pueblo realizaba por sincretismo. Dios dice que incluso esos ritos paganos cesarán, no por piedad, sino por la magnitud de la mortandad. Hermenéutica reformada. El consuelo humano es inútil cuando el juez del universo ha dictado sentencia. La copa de consolación es retirada porque el pueblo debe beber la copa de la ira, un tema recurrente en la teología reformada sobre el juicio. 3. El fin del gozo común. BUP. 8 a 9. UP. 8 a 9. No entres en casa de banquete, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar voz de gozo y voz de alegría. Exégesis. El banquete simboliza la celebración de las provisiones de Dios.
La interrupción de las bodas corta la continuidad de la vida y el cumplimiento del mandato pactual. Hermenéutica reformada. La alegría no es un derecho inalienable, sino un don de la gracia. Cuando el pueblo de Dios utiliza los dones, la comida, el vino, el matrimonio, para glorificar a ídolos, Dios retira los dones. El cese del gozo prefigura el juicio final donde no habrá alegría para el impío. IV. La explicación del pleito, FFUQ. 10-11. UP10. Y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué ha decretado Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Exégesis. Esta pregunta revela la autojustificación del corazón humano. El pueblo se ve a sí mismo como pueblo de Dios, nominalmente, olvidando las condiciones éticas del pacto. Éxodo 19:5. Hermenéutica reformada. Esto ilustra la ceguera espiritual. El hombre natural, incluso bajo instrucción religiosa, no puede ver la gravedad de su pecado sin la iluminación del Espíritu Santo. Ellos ven el juicio como una arbitrariedad de Dios, no como una consecuencia de su propia ruptura pactual. UP11. Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, y sirvieron a dioses ajenos, y a mí me dejaron y no guardaron mi ley. Exégesis. Dios establece la base legal del juicio. 1. Apostasía. Me dejaron. Ruptura del vínculo personal. 2. Idolatría. Sirvieron a dioses ajenos. Violación del primer y 2 mandamiento. 3. Antinomianismo. No guardaron mi ley. Desprecio por la norma ética del pacto. Hermenéutica reformada. La teología reformada enfatiza que el pecado tiene una dimensión histórica y corporativa. Vuestros padres. El juicio actual es la acumulación de la infidelidad. Dios es fiel a su palabra, y su fidelidad incluye el cumplimiento de las advertencias de la ley. Levítico 26. Resumen hermenéutico. Desde una perspectiva pactual, Jeremías 16 en 1-11 nos muestra que 1. El profeta es un heraldo del juicio. Su vida privada es absorbida por su función pública. 2. La religión externa no salva. El templo y el linaje de Abraham no protegen a quienes rechazan la sustancia del pacto, la fe y la obediencia. 3. Cristo como el antitipo. Mientras Jeremías fue excluido de la familia y el gozo para anunciar el juicio, Cristo fue excluido y desamparado en la cruz para cargar con estas maldiciones pactuales: muerte horrible, falta de consuelo, retiro de la paz, en lugar de su pueblo elegido, permitiéndonos a nosotros entrar al banquete eterno.